Gracias por continuar con nosotros. Bien, y vamos a darle la bienvenida a un colaborador permanente de este y de otros programas de este canal, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend. Les reitero, colaborador conmigo, con Carla, con César Miguel, con Gladys, con la propia Jessica. Nos acompaña a analizar el entorno político venezolano y sus repercusiones fuera de Venezuela. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Muy buenos días, Carlos. Igual, un gran placer estar contigo, con tu audiencia, con tu Ve, equipo. vamos a entrarle a temas que tú has venido tratando en los últimos días, tanto en tus plataformas digitales como en conversaciones con otros periodistas o en tu encuentro de fin de semana con el periodista Zuliano Damaso Jiménez, que siempre tienen ustedes ese encuentro que de alguna manera marcan cómo va el panorama informativo en la semana. Y no sé si quieres comenzar por lo más reciente, que es el tema del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, que para muchos cuando estaba en España y él ofrecía información, decía, no, pero es que la información que él da no es valiosa. A lo mejor no era valiosa para España en aquel momento, pero una vez que llega a los Estados Unidos y hoy que se suponía que empezaba el juicio, hoy lunes 30 de junio, días antes, este hombre se declara culpable y ofrece prender el ventilador. Cuando prenda el ventilador no va a quedar títere con cabeza. ¿Qué tan importante o qué tan determinante en una administración como la de Donald Trump, no la que teníamos antes con Juan González y Joe Biden y Kamala Harris, la de ahora con Marco Rubio y Donald Trump, qué tan importante es lo que puede aportar el Pollo Carvajal? El Pollo Carvajal, que fue el director de inteligencia militar en la época de Chávez, del 2004 al 2011, antes de morir, Chávez muere en el 2012, en diciembre, eh, fue el Chicos, que... no sea cizañero, Chávez murió el 5 de marzo del 2013. ¿Vale? Perdón, Carlos, se me pasó. Ya. Eh, decir, el Pollo fue el CEO de esa organización criminal, era el operational officer, él sabía a quién se le vendía la droga, con quién eran los miembros de la FARC, a quién se le entregaba para que la colocara aquí en Estados Unidos, a quién se le daba para poder venderla en Europa, y también estableció todo lo que eran los mecanismos de coordinación. También él participó con el terrorismo islámico y ahí también tuvo participación. Él asistió a reuniones con líderes, con los ayatolas, y en Siria también en la época de Bashar al-Assad. Entonces, el Pollo tiene toda esa información y con Maduro estuvo un año, 2013-2014. Y también entonces pudo tener y tiene la información no solamente de cuándo surge todas las relaciones con la FARC y con el ELN para convertirse en el narcotráfico o el puente para la salida de la droga de Colombia y financiarla y entregarle armas, venderle armas, y por eso Cliver Alcalá también cae aquí en Estados Unidos por la venta de armas a la FARC. Entonces, el Pollo te da un elemento de narcoestado y un elemento de patrocinar el terrorismo al vincularse con el terrorismo islámico. Entonces, esos dos elementos son los que hoy puede aportar el Pollo cuando se acoge a ser culpable, ¿verdad? Que es culpable de todos esos 4 cargos que le imputa la Fiscalía, y que por lo tanto Venezuela y el régimen de Maduro empieza a tener una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque eso puede dar pie a que sea eh, clasificado Venezuela como patrocinador del terrorismo, y eso tiene consecuencias en el mundo. Ahorita es Irán, que está en esa lista, y Corea del Norte. Y eso tiene sanciones muy específicas, tanto económicas, financieras, diplomáticas y legales. O sea, eso es lo que el Pollo puede contribuir a seguir generando la presión máxima al régimen de Maduro. Ya vamos a profundizar sobre eso, pero hay otros temas que según han publicado algunos periodistas e investigadores, como es el caso de nuestro común amigo Casto Cando, y es que el Pollo además ha ofrecido, según la carta de su abogado, revelar ubicación e identidad de líderes del Tren de Aragua sentados aquí en Estados Unidos y de financistas del Tren de Aragua sentados aquí en Estados Unidos y de agentes de inteligencia estadounidenses que fueron sobornados por el régimen de Chávez Maduro. Es decir, esto es una, vamos a llamar una madeja
que tú empiezas a jalar el hilo y a jalar el hilo y lo que vas a conseguir es todavía mucho más peligroso. Y además, como dicen que el tiempo de Dios es perfecto, y si no, pregúntenle a Capriles, que dijo que el tiempo de Dios era perfecto, esto ocurre en momentos en que acabamos de tener desde los Estados Unidos un impasse con la República Islámica de Irán. Es decir, en momentos en que el pollo dice, voy a revelar cuáles son los contactos, cómo era el tema con los ayatolás, qué está pasando en Venezuela con el mundo islámico, yo creo que es como la tormenta perfecta, ¿no? Totalmente. Cuando el pollo dice que él puede revelar los datos de los que financian el Tren de Aragua y miembros del Tren de Aragua aquí en Estados Unidos, está hablando de una organización que está declarada terrorista y eso es lo importante, porque yo creo que aquí el lado más fuerte del narcoestado está bien, una organización que ya se establece y se consolida, que ya no es una leyenda urbana por parte de los que emigramos de Venezuela que decíamos que era y que no se tenía. Este es es una parte importantísima porque él operó en ese sentido. Pero la parte del narco, del terrorismo, es lo que va a generar, porque nos lleva, Carlos, a sanciones económicas y comerciales, aislamiento financiero internacional, queda prácticamente excluido del sistema financiero global, no puede acceder a préstamos de organismos internacionales, ni del Fondo Monetario, ni del banco, aunque él hoy no lo tiene porque no es reconocido, pero tampoco puede tener transacciones para exponer sanciones secundarias de Estados Unidos. Va a recibir sanciones secundarias, va a tener restricciones diplomáticas, ¿ok? Y una pérdida de la inmunidad legal. O sea, aquí el que estés ocupando una posición en alguna parte del régimen de Maduro no te exime porque yo puedo ir contra ese régimen o ese Estado desde el punto de vista legal internacionalmente y no tiene cuenta con la inmunidad que generalmente tiene cuando formas parte del Estado. Entonces yo creo que aquí este lado que no lo hemos visto de una manera con la fortaleza que va a tener el caso del pollo, porque lo hemos visto más igual a lo que sucedió con Cliver Alcalá Cordones, No, y no pero lo es, Cliver y no lo es para no lo nada. es, Es no mucho más tiene nada que gordo, ver. es mucho más gordo lo que tiene el pollo, ¿no? Es que el pollo era el COO de esa organización. Chávez instala en Miraflores una organización criminal. Quien la crea es Chávez. Y Chávez era el chairman, el CEO, porque Chávez daba las órdenes. Chávez le daba órdenes a Rafael, como si lo queremos ver, con el que manejaba la finanza, a que le comprara el ganado vacuno a la FARC. En Ujú. ese momento la FARC era una organización terrorista para los Estados Unidos porque era como ellos transportaban la droga hacia Honduras con el amigo de Chávez Zelaya. Y ahí, porque las vacas tienen 4 estómagos, la llenaban de cocaína y después llegaban. Y ahí la volvían a abrir, le sacaban y la dejaban que muriera. Entonces, Chávez daba la orden, decía, págale 500 millones. Eso lo cuenta Leanza Salazar al periodista Emilio Lasco en su libro Boomerang Chávez. Entonces ahí podemos ver cómo Chávez genera esa organización criminal, él al morir queda una vacante que no logra llenar ninguno de lo que estaba, ¿verdad? Y se va conformando ese conglomerado de grupos, de sectores, porque si bien es cierto, todo el manejo de la droga la hacen las FARC y el ELN en el lado de la frontera venezolana con Colombia, pero se van también montando las mafias del oro, ¿verdad? Las mafias del coltán, que empiezan a interactuar. Y ahí es donde Diosdado Cabello va ocupando esa posición de Chávez en términos del narcotráfico y es el que debe estar hoy en una posición más débil porque recordemos cuando el pollo casi es capturado, ¿verdad? En Aruba, Ujú. en el año 2014, ¿verdad? Uno de los que tenían más temor. Por eso recordemos cuando es recibido en el poliedro por parte de Maduro y del Que mismo. lo fueron a buscar, creo que lo fue a buscar tu paisano Calixto Ortega, que era viceministro para América del Norte, ¿no? Ajá, correcto. Y otro grupo, y lo reciben en el aeropuerto Cilia y todo el equipo, ¿no? Está todo el equipo, está Tarek El Alzamí, está, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? Cilia, como dice. Está Howard y Howard. Jagua, por cierto, sí. Va todo el grupo a recibirlo, lo acompañan hasta el acto que tenían en el poliedro y cómo se abraza con ¿cómo
¿cómo se llama? Con Diosdado Cabello, porque ellos sabían todo lo que el pollo conoce y sabía. El pollo cuando se vio que ya no era parte de esta organización que sucede, ¿verdad? Porque la anterior estaba quienes, estaba Rafael Ramírez, el pollo, Rangel Silva, ¿verdad? El otro que tiene la finca en Barinas, que era de la Armada, ¿verdad? Ah, tú Chacín, dices, no, Rodríguez Chacín. sí, Rodríguez Chacín, que era Chacín, el enlace con la guerrilla colombiana. la guerrilla, todo eso fue suplantado y fue convirtiéndose en lo que se llamó el cartel, o lo se llama el cartel de los soles, que tienen hoy cara y rostro, porque hasta ahora siempre se había dicho que había sido un invento Ujú. por parte de los Estados Unidos. Ahora, tengo que hacer la pausa. Al regreso, con todo ese cúmulo de información y le agregamos las operaciones de un país que está amenazando. Hoy amanecemos con un titular, con uno de los ayatolas, amenazando nada más y nada menos que al presidente Donald Trump. Entonces, el pollo también va a ofrecer información de lo que está pasando en Venezuela con el régimen iraní. ¿Qué hace el régimen iraní? ¿Se fabrican drones? ¿Qué tanto uranio le ha proporcionado Venezuela? ¿Qué puede hacer Estados Unidos además de las sanciones? ¿Nos quedamos solo con sanciones legales, comerciales, económicas, etcétera? ¿O puede haber un poquito más allá? Al regreso con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Analizando con nuestro invitado Antonio de la Cruz todo lo que puede ser a partir de octubre, porque acabo de leer hoy que la sentencia está prevista para octubre, es decir, de julio, que es el mes 7, al mes 10, que es octubre, tiene 3 meses para entregar un cúmulo de información y es ahí donde el juez decide qué va a hacer con la sentencia del Pollo Carvajal. ¿Estoy en lo cierto? Él se declaró culpable, por lo tanto es el momento en el que él puede o ponerle cadena perpetua o si contribuyó con información de los peces gordos, que Mm. son Maduro y en este caso Cabello, Ujú. y la fiscalía considera que eso le permite abrir juicio y pues, otros juicios y seguir ahondando en las causas que ellos tienen, puede darle beneficio y por lo tanto tener una ¿Y condena por menor. qué el pollo busca esto? Si volvemos a colocar, que me lo estaba colocando nuestro director hace rato, unas imágenes de apoyo, donde veíamos a Carvajal con su esposa. Vean ustedes la edad de los niños del pollo. El pollo Carvajal es lo que llamamos un papabuelo, pues un padre, un hombre que tuvo hijos ya pasados los 40 y tantos, 50 años, y entonces quiere ver crecer a sus muchachos, no se quiere, vean ustedes, ese niño que tiene cargado, y lo digo con todo respeto por su señor y por sus hijos, que no tienen la culpa de lo que ha hecho el señor Carvajal, pero él quiere ver eso, entonces está tratando de negociar para salir en 15 años, un hombre de 60 y tantos años, 65 tiene el pollo Carvajal, Sí, 65, bueno, si sale a los 80 todavía tiene chance de ver a sus hijos adolescentes o ya yendo hacia una edad adulta. Pero nos habíamos quedado, Antonio, sobre lo que puede hacer Estados Unidos. Estados Unidos tiene el tema de miembros de inteligencia de Estados Unidos que han recibido sobornos de Alex Saab. Tiene toda la información sobre lo que hace Irán en Venezuela. Tiene toda la información sobre los carteles de la droga, la ruta, etcétera, etcétera. Tiene toda la información de la combinación con la FARC. Es decir, el pollo va a entregar una cosa muy gruesa. ¿Qué se puede hacer más allá de sanciones económicas, sanciones financieras, sanciones comerciales y sanciones legales? ok. Y yo cuando trato de ver qué puede hacer Estados Unidos con Venezuela en la administración Trump, yo me pongo más en el caso de qué va a hacer Marco Rubio con Venezuela. Así es. Porque Marco Rubio es el que tiene claro qué es lo que pasa en Venezuela y con toda esta información, cómo la va a utilizar para generar el quiebre interno dentro de ese régimen y que pueda por fin darse lo que vienen sosteniendo, que es el reconocimiento de la elección del 28 de julio del Ujú. año pasado. Entonces yo creo que aquí estamos viendo algunas cosas que son interesantes, que pasan a lo mejor por debajo de la mesa, que es el oro en Guyana. Recordemos que ahorita Estados Unidos acaba de abrir, o Guyana acaba de decir que va a cerrar toda su frontera, ¿verdad? Con Venezuela, con las patrullas, porque Estados Unidos tiene un enemigo común, que es el oro ilegal del régimen de Maduro. O sea, empiezan también, ya lo hicieron con el petróleo, a quitarle la licencia a las empresas de Occidente, pero ahora lo está buscando también porque saben que es la otra parte por donde le entra recursos al régimen de Maduro, que es el oro de sangre. ¿Ok? Mm. Entonces, ¿qué es? Que lo que básicamente Guyana, ese oro que saca Venezuela se mezcla con el oro guyanés y se vende en el mercado
como oro de Guyana. Y por eso Estados Unidos pone el ojo ahora ahí, ¿verdad? Para cortar esos flujos de dinero al narcoestado. Entonces Estados Unidos alerta a Guyana porque le dice que si permiten que el oro sancionado venezolano se mezcle con el de ellos, podría ser estar financiando las fuerzas del régimen de Maduro. Y esa presión es real. Entonces ahí es donde Guyana siente y reacciona. Y entonces sale y dice el presidente Irfan Ali que ellos están montando en la frontera más patrulla, monitoreo y controles sobre las exportaciones de oro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entonces está presionando también, quitándole recursos a Maduro, y eso entonces empezamos a ver internamente cómo ya hay una disputa entre el 4F que ya sí se identifica con ganas de alcanzar el poder en Venezuela a través de Diosdado y el grupo civil, que son los hermanos Rodríguez, Maduro, Cilia, y que según la periodista querida, ¿verdad? Sebastiana Barray, hoy Jorge Rodríguez se plantea que más bien fue un error haberle cortado la cabeza a Tarek el Alzamí, porque era el que enfrentaba más fuerte a esa ala del 4F. Entonces, empiezan a tener intereses propios, sobre todo por lo que tú dijiste en algún momento, que el ministro de la Defensa cada vez se seca más. Posible que entre su escenario, porque es que esto es básicamente lo que le está pasando a Padrino, es que le volvió a aparecer la enfermedad que tuvo hace 4 años. Te voy a interrumpir en ese punto, porque estamos hoy a 30 de junio. En 5 días es el día de la independencia de Venezuela, un día después de la de los Estados Unidos. Y allí ya se anuncian los ascensos militares. Hay quien se ha aventurado a pensar que sale finalmente Padrino por su enfermedad, porque se está secando, porque ellos lo han dicho, el que se mete con Venezuela se seca. Entonces, y entraría una suerte de analfabeta funcional que no le queda otro remedio que colocarlo en el Ministerio de la Defensa porque tiene una lealtad perruna con Nicolás Maduro, es Hernández Lares. Por ahí pueden ir los tiros. Sí, pero no tiene liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa con el CEO, que le corresponde naturalmente ocupar esa cartera, no tiene ese liderazgo. ¿Y qué ocurre? Que hoy Maduro ha podido sostenerse por la coalición que lo apoya de la cúpula militar, no solamente por los negocios en los que están metidos los generales, sino porque Padrino es la cara que calma ese sector cuando él realmente, y por eso lo han sostenido por 11 años en el cargo. Entonces, al quitar a Padrino, empieza una pugna interna de quién controla, si lo respetan. Entonces se puede generar una situación de conflicto interno. Y por eso el grupo del 4F está viendo una gran oportunidad. Desde hace tiempo ha querido tomar el poder. Recordemos que Maduro le pasa a retiro la promoción de Cabello cuando fue una amenaza por recomendación de Padrino López. Y está ahorita la promoción del hermano del Mocho Cabello, ¿verdad? Que está en el CENIA, la que está hoy en los altos mandos ocupando. Entonces ellos están viendo la gran oportunidad de ponerle la mano a Miraflores. Y allí es donde básicamente la parte civil, cuando yo llamo, porque como Chávez pensó siempre cívico-militar, está hoy sacando esfuerzo para ver si le puede bloquear nuevamente ¿cómo se llama? A Diosdado el paso. Porque recordemos cómo han bloqueado a Diosdado. Diosdado lo bloquean, él era el presidente de la Asamblea hasta el 2015. Y en el momento de esa elección, quien toma la decisión de que se canten se cuenten los votos, es Padrino López, recordemos esa noche cuando sale, y dice que ya. Y entonces se sabía que ganaba la oposición y que por lo tanto perdía la presidencia Diosdado Cabello. Después Diosdado sale muy mal de esa, ¿verdad? Y tiene que ir al programita ese que tiene ahí, es donde él básicamente se refugia. Y después, con la promoción de él, se la pasan al retiro. Y entonces a Diosdado no le han dado esa oportunidad. Si bien es cierto, lo endulzan con algunos cargos, él estuvo en la Asamblea Constituyente para poder bloquear a la otra, pero no le dan mando. Y entonces hoy lo que quiere Diosdado, al tener poder económico, control sobre la droga y el grupo del 4F, es llegar a obtener el poder en Miraflores. Y creo que esto, con las presiones de Estados Unidos, va a acentuarse esa disputa y vamos a ver en Venezuela o bien
una lucha interna entre ellos, o Estados Unidos, que no quiere que se consolide un Estado narcoterrorista, ¿verdad?, en la región, hacer acciones como la que vimos en Israel, puntuales, que Ya hoy no estoy, necesitan. sí, ya estoy pasado de tiempo, pero te pido en 30 segundos. Hoy hay un titular, creo que en Infobae, que dice, la crisis de Venezuela y la crisis de Haití puede hacer que Estados Unidos tome una decisión. La decisión pudiera ser, me salgo de la OEA, pues esto no sirve para nada. Ya lo dijo Robert Landau en días pasados. Y tú escribías sobre la materia. En 30 segundos, ¿cuál es el futuro de la OEA sin Estados Unidos si es que Estados Unidos se va? Desaparecen, porque Estados Unidos financia casi la mitad del presupuesto y las instalaciones. Si Estados Unidos corta esos recursos, la OEA no puede. Y es lamentable porque es la primera organización multilateral que tiene el mundo moderno y tiene una carta democrática que no tienen las otras organizaciones y tiene Y la entonces, ¿qué Comisión. pasa? ¿Se pone las pilas o se muere la OEA? Se ponen las pilas. De hecho, Rosa Payá entra porque tuvieron que ponerse las pilas. Entendieron que Estados Unidos viene jugando fuerte porque Rosa Payá debe. Claro, Rosa pero es María. que le dan a Rosa María para allá para pasarle la mano a Marco Rubio por el hombro y dice, chico, no te pongas bravo con nosotros, te vamos a Bueno, poner por eso, a pero tu empiezan a candidata. ceder. O sea, entienden que hay una amenaza y eso es lo importante. Entonces, Porque el nuevo secretario general se tiene que dejar de pensamientos izquierdistas. es correcto. Le empiezan a decir, si sigues por ahí, vas a acabar con la OEA y te llevas eso a tu cuesta. Recuerda que él fue el subsecretario del Insulso de Así es, Miguel. así es. Entonces, Chico, no digas eso que te lo vas a conseguir en Washington. ¿Usted por qué te dijo eso, a Antonio? veces viene acá, sí, ahora que él es el secretario general, seguro que lo viene a visitar, correcto. Muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Un gran placer, Carlos. Un gran abrazo. Amigos, Antonio de la Cruz, ya escucharon ustedes y vieron el análisis basado, primero, en lo que puede soltar Pollo Carvajal. Segundo, en la situación cada vez más tirante que hay a lo interior de esa organización criminal que dirige el país. ¿Habrá cambio del ministro de la Defensa? ¿Qué va a pasar con la Organización de Estados Americanos? Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Hacemos pausa.